Bienvenidos a un nuevo episodio de Lampa Bruta, el canal donde analizamos con precisión y rigor los capítulos más oscuros y complejos del crimen organizado. Aquí no celebramos la violencia ni a quienes la ejercieron. Nuestro propósito es entender, documentar y narrar los hechos que moldearon realidades enteras en distintos países. En esta entrega abordaremos uno de los episodios más polémicos y enigmáticos de la historia reciente de Colombia. La historia de los Pepes, un grupo clandestino que, en medio del caos y la persecución, marcó un antes y un después en la caída de Pablo Escobar. Lo haremos desde una perspectiva crítica, con dramatización narrativa, para acercar esta historia a nuestra audiencia, pero siempre basándonos en datos reales, fuentes confiables y el compromiso editorial que nos define. Y recuerda, si este tipo de historias te atrapan tanto como a nosotros investigarlas, no olvides suscribirte, activar la campanita, compartir el video y dejar tu comentario. Tu apoyo no solo nos impulsa a seguir contando estas verdades, también ayuda a que no se pierdan en el tiempo. Además, si quieres dar un paso más, puedes unirte como miembro del canal. Cada gesto cuenta para que el Lampa Bruta siga creciendo. Y ahora sí, prepárate para conocer la historia real detrás de los Pepes, el grupo que surgió en las sombras y cambió para siempre el destino de Pablo Escobar y del crimen organizado en Colombia. En la historia contemporánea de Colombia, pocas organizaciones han operado en un margen tan difuso entre la legalidad y la clandestinidad como los Pepes, siglas de Perseguidos por Pablo Escobar. Aunque surgieron como una supuesta respuesta de víctimas del Clan de Medellín, pronto se convirtieron en una fuerza paralela que, con financiación, inteligencia y respaldo tácito de diversos actores, desempeñó un papel crucial en el desmoronamiento de una de las estructuras criminales más temidas de América Latina. Para entender su origen, es necesario remontarse a finales de la década de 1970, cuando las primeras organizaciones de autodefensas comenzaron a proliferar en el Magdalena Medio. Inicialmente impulsadas por ganaderos y hacendados en respuesta a la amenaza de extorsión de grupos insurgentes, estas milicias rurales se fueron relacionando gradualmente con los intereses del narcotráfico. Fue en ese caldo de cultivo donde Fidel Castaño, un joven que años antes había sido introducido en los negocios ilícitos por el propio Pablo Escobar, terminó tomando las armas tras el asesinato de su padre a manos de las FARC en 1981. Fidel y su hermano Carlos, ya por entonces curtidos en la confrontación armada, desarrollaron una estructura paramilitar que operaba en Córdoba y Urabá. Su ascenso como actores políticos y armados les otorgó una posición privilegiada cuando comenzaron a plantearse grandes acuerdos con el Estado. Sin embargo, su viejo aliado, Escobar, frustró muchas de esas aspiraciones cuando en 1991 decidió entregarse a las autoridades colombianas tras la aprobación del artículo constitucional que prohibía la extradición de nacionales. Desde su reclusión en la llamada cárcel de La Catedral, Escobar no solo mantuvo su poder, sino que comenzó a exigir pagos a sus antiguos aliados por continuar operando. Aquello tensó las relaciones con sectores clave de su propia organización, como los clanes Galeano y Moncada, que lo consideraban cada vez más impredecible y peligroso. La ruptura se materializó en julio de 1992, cuando Escobar ordenó la ejecución de Gerardo Moncada y Fernando Galeano dentro de su propio centro de reclusión. Las muertes, que aún hoy siguen generando controversia, detonaron una cadena de traiciones, alianzas y represalias que sellarían el destino del capo de Medellín. Fernando Galeano era amigo cercano de Fidel Castaño, y su asesinato fue interpretado no solo como un acto de traición, sino como una declaración de guerra. Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, jefe de seguridad de Galeano, logró salvarse por poco y se unió a los hermanos Castaño. Aquel encuentro fue el primer paso hacia la creación de un grupo con una sola misión: terminar con Pablo Escobar. La formación de los Pepes no fue una idea espontánea. Se trató de una coalición cuidadosamente diseñada, donde participaron antiguos enemigos de Escobar,
disidentes del Clan de Medellín, miembros del Clan de Cali, paramilitares e incluso agentes activos de agencias estatales y extranjeras. A la alianza se sumaron figuras como Elmer Pacho Herrera, los hermanos Rodríguez Orejuela y operativos como el coronel retirado Hugo Aguilar, quien más tarde declararía haber acuñado el nombre Los Pepes tras ver un vehículo campero que así se llamaba informalmente en Colombia. Según declaraciones recogidas por la Jurisdicción Especial para la Paz, fue Aguilar quien propuso dejar mensajes impresos tras cada acción violenta en contra de la estructura de Escobar, atribuyéndolas al nuevo grupo. El resultado fue inmediato. Medellín comenzó a llenarse de volantes con tipografía de máquina de escribir y la frase «Fueron los Pepes». En poco tiempo, el nuevo frente paramilitar se convirtió en un actor visible, temido, y, para algunos sectores del Estado, necesario. Su narrativa se construyó en torno a la venganza de quienes se consideraban traicionados por Escobar, pero sus métodos y sus resultados distaban de una operación de justicia. Las primeras acciones llegaron en diciembre de 1992, cuando comenzaron los atentados, incendios y desapariciones sistemáticas de contadores, administradores de fincas y otros colaboradores del Clan de Medellín. Se trataba de una guerra con precisión quirúrgica, pero sin piedad. Los Pepes no eran un grupo cualquiera. Tenían información clasificada, armamento sofisticado, respaldo logístico y recursos ilimitados. Mientras Escobar buscaba proteger a los suyos, los círculos en torno a él se cerraban. La CIA, la DEA y el bloque de búsqueda colombiano mantenían comunicación constante con los líderes del grupo insurgente. La cacería, silenciosa y meticulosa, se intensificaba. Mientras el terror del Clan de Medellín comenzaba a replegarse, una nueva forma de violencia tomaba su lugar. Los Pepes, financiados por la cúpula del Clan de Cali y por sectores empresariales que veían en Escobar una amenaza a la estabilidad del país, iniciaron una campaña sistemática de persecución contra todo lo que tuviera relación con su antiguo socio. Las acciones no solo eran brutales, sino cuidadosamente calculadas para causar un efecto psicológico en el enemigo. Cada ataque dejaba un mensaje. Los papeles con la inscripción «Fueron los Pepes» aparecían junto a cadáveres, vehículos calcinados, propiedades saqueadas o incluso escenas que simulaban operativos oficiales. En realidad, era una red paralela de inteligencia, articulada por el coronel Danilo González, exmiembro de la Policía Nacional, quien operaba como enlace entre la estructura estatal y la insurgencia paramilitar. La presencia de Don Berna como cerebro militar del grupo completaba una maquinaria que funcionaba con eficacia despiadada. La conexión con agencias estadounidenses no fue un secreto para algunos sectores. Diversos reportes, incluidos documentos desclasificados décadas más tarde por el Pepes Project, apuntan a que agentes de la DEA y de la CIA compartieron información con miembros de los Pepes, conscientes de que la caída de Escobar era una prioridad estratégica. El intercambio de favores, sin embargo, operaba en la penumbra. Las agencias obtenían localizaciones y estructuras, mientras los paramilitares recibían impunidad de facto. El impacto fue devastador. A comienzos de 1993, la organización de Escobar se encontraba debilitada, aislada y cada vez más errática. La ofensiva de los Pepes no distinguía entre rangos o funciones. Desde abogados y contadores del Cártel de Medellín fueron localizados y eliminados. Se estima que decenas de personas fueron ejecutadas en cuestión de meses, lo que dejó a Escobar sin su red de logística básica y lo obligó a actuar cada vez con mayor desesperación. Una de las operaciones más simbólicas fue la destrucción de las haciendas de la familia de Escobar, incluyendo propiedades que pertenecían a su madre, Hermilda Gaviria. Esta acción fue leída no solo como una represalia, sino como un mensaje directo. Nadie estaba a salvo. En paralelo, las rutas de tráfico fueron saboteadas y los colaboradores más cercanos comenzaron a desertar.
En abril de 1993, ante el aumento de la presión mediática y política, los Pepes anunciaron su disolución. Fue un gesto simbólico. En realidad, la organización nunca cesó sus operaciones. En noviembre del mismo año, sus miembros se reactivaron públicamente tras el asesinato del abogado Guido Parra y su hijo menor de edad. Estos hechos no solo evidenciaron la continuidad del grupo, sino que provocaron una reacción furiosa por parte de Escobar, quien respondió con una carta escrita a mano en la que acusaba directamente a los hermanos Rodríguez Orejuela, a los Castaño, a Pacho Herrera y al propio coronel Hugo Martínez Poveda de estar detrás de una conspiración en su contra, respaldada por el Estado colombiano. La carta, que fue publicada y circulada entre algunos medios, dejó claro que Escobar ya no confiaba en nadie. Aislado, con recursos menguantes y bajo una presión psicológica permanente, sus movimientos se volvieron erráticos. La paranoia era constante. Incluso su familia, compuesta por su esposa e hijos, fue objeto de amenazas veladas, lo que agravó su situación emocional. La red de protección se reducía a un puñado de leales. Mientras tanto, las conexiones entre los Pepes y el bloque de búsqueda se estrechaban. Muchos de los operativos estatales eran acompañados en la sombra por inteligencia proveniente del grupo insurgente. Las pistas eran precisas, los tiempos estaban coordinados. Esta alianza no oficial pero eficaz acabó desdibujando la línea entre justicia y venganza, legalidad e ilegalidad. Uno de los elementos más llamativos del caso fue la composición del grupo. A diferencia de los cárteles tradicionales, los Pepes eran una coalición de enemigos con objetivos comunes, pero con orígenes muy distintos. Paramilitares, disidentes del Clan de Medellín, empresarios, agentes del Estado y capos del Clan de Cali. Su financiación fue una de las más abultadas de la época, con estimaciones que hablan de millones de dólares destinados exclusivamente a la logística y el armamento de la organización. La motivación no era solo justicia o venganza, también se trataba de una oportunidad para redibujar el mapa del poder criminal en Colombia. En diciembre de 1993, tras una intensa operación de rastreo en la ciudad de Medellín, una llamada interceptada reveló la ubicación exacta de Pablo Escobar. Fue hallado escondido en una vivienda del barrio Los Olivos. El operativo del bloque de búsqueda, que contó con apoyo encubierto de los Pepes, culminó con el fallecimiento del líder del Clan de Medellín. Oficialmente, fue una operación estatal. Extraoficialmente, fue la culminación de un plan ejecutado desde las sombras. La caída de Pablo Escobar no fue solo el desenlace de una guerra personal, sino también el inicio de una nueva era criminal. Con el líder del Clan de Medellín fuera del tablero, el escenario quedó libre para quienes habían empujado desde la penumbra. Los miembros de los Pepes, aquellos que supieron moverse entre la legalidad y la clandestinidad para ejecutar uno de los golpes más significativos en la historia del crimen organizado colombiano. Sin embargo, la alianza que había nacido con un objetivo tan concreto, eliminar a Escobar, no tardó en resquebrajarse. Al desaparecer su enemigo común, comenzaron las tensiones internas. El botín de guerra, las rutas de exportación, los corredores logísticos y las zonas de influencia pasaron a ser puntos de conflicto. El Clan de Cali, que ya controlaba el 80% del mercado estadounidense, intentó consolidar su hegemonía. Don Berna se posicionó como el nuevo poder en Medellín, y los hermanos Castaño buscaron expandir su control territorial mediante nuevas estructuras armadas. Fidel Castaño, considerado el arquitecto de los Pepes, declaró públicamente que la organización había cumplido su propósito. Aseguró que nunca existió una estructura formal y que su papel fue simplemente el de facilitar información a las autoridades. Sin embargo, sus vínculos con el paramilitarismo se profundizaron, dando pie al surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, una confederación que marcaría otra etapa sangrienta en la historia del país. Carlos Castaño, por su parte, se convirtió en uno de los rostros más visibles de las Autodefensas Unidas de Colombia.
En entrevistas posteriores, admitió haber tenido contacto permanente con miembros de las fuerzas militares durante la persecución de Escobar y aseguró que los Pepes actuaron con el conocimiento, y a veces el silencio, del Estado. Afirmó incluso que su red de contactos incluía fiscales, oficiales de inteligencia e incluso periodistas. Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, encontró en el vacío de poder de Medellín una oportunidad para consolidarse como uno de los actores más influyentes del nuevo orden criminal. Bajo su tutela, la llamada Oficina de Envigado comenzó a absorber funciones del antiguo cártel, pero con una estructura menos visible y más empresarial. Años más tarde, sería extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por tráfico y conspiración. El Clan de Cali tampoco escapó a las consecuencias. En menos de 2 años después de la muerte de Escobar, sus principales líderes, Gilberto Rodríguez Orejuela, Miguel Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño y Elmer Herrera, alias Pacho Herrera, fueron capturados o abatidos. La DEA, tras la guerra contra Escobar, terminó por dirigir su atención contra ellos, cerrando el círculo con la misma fuerza que antes lo había abierto. Los archivos desclasificados por el Institute for Policy Studies años después confirmaron lo que muchos sospechaban, que existieron múltiples instancias de colaboración entre agencias estadounidenses como la DEA, la CIA y algunos sectores del ejército colombiano con la estructura informal de los Pepes. Estos vínculos, aunque nunca reconocidos oficialmente, sugieren que en la lucha contra el crimen, las fronteras entre aliados y enemigos se difuminaron con facilidad. A pesar de las múltiples ejecuciones, desapariciones y actos de terror que ejecutaron, ningún miembro de los Pepes fue judicializado formalmente. Carlos Castaño lo resumió con crudeza en su autobiografía. Fuimos tolerados por la Fiscalía, la Policía, el Ejército, el DAS y la Procuraduría. El propio presidente Gaviria nunca ordenó que se nos persiguiera. Los periodistas aplaudían en silencio. Y así tenía que ser. El legado de los Pepes no solo fue el colapso del Clan de Medellín, sino también la consolidación de una cultura de doble moral institucional. Por un lado, representaban la colaboración con el Estado para derrocar a un enemigo público. Por otro, fueron responsables de actos tan violentos como los que atribuían a Escobar. Su existencia demostró que, en determinadas circunstancias, los fines pueden terminar justificando los medios, al menos desde la perspectiva de quienes ostentan el poder. En la cultura popular, su historia fue retratada en series como El Patrón del Mal y Narcos, donde la imagen de los Pepes osciló entre la de justicieros anónimos y la de vengadores despiadados. La realidad, sin embargo, es más compleja. Fueron un producto de su tiempo, una respuesta brutal a una violencia aún más brutal, nacida del conflicto, la impunidad y las alianzas turbias entre estructuras criminales y poderes estatales. Y aunque el nombre de los Pepes se desvaneció tras 1993, su legado perdura como una de las redes más enigmáticas y efectivas que operaron en la historia reciente de Colombia. No dejaron estatutos ni documentos fundacionales. Solo dejaron un nombre repetido en papeles colocados junto a cadáveres, propiedades arrasadas, y una advertencia silenciosa. La línea entre justicia y venganza, en ocasiones, no es más que una sombra. La historia de los Pepes no solo dejó huellas de fuego y escombros, también puso en evidencia cómo, en contextos extremos, las líneas entre el bien y el mal pueden desdibujarse hasta volverse irreconocibles. Al final, aquellos que lucharon contra el poder desmedido de Escobar terminaron heredando su estructura, su lógica y, en muchos casos, su destino. Este relato no busca justificar ni glorificar a ninguno de sus protagonistas. Al contrario, nos obliga a preguntarnos qué condiciones sociales, políticas y económicas permiten que estas realidades surjan, se fortalezcan y cobren tantas vidas en el camino. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los capítulos más intensos y poco comprendidos del conflicto criminal en Colombia.
Si esta historia te impactó tanto como a nosotros investigarla, suscríbete, comparte y únete a nuestra comunidad, la familia de El Hampa Bruta, donde el compromiso es con la verdad, por dura que sea. Nos vemos en el próximo capítulo.